Vamos a la palabra del día de hoy. Hoy me toca a mí compartir una vez más. Y me tocó compartir el capítulo 4, Génesis capítulo 4, por favor. Génesis capítulo 4. Ay, estuve tentado en darlo en dos martes, pero después como que lo hice así y lo apreté un poquito. Vamos a ver si acabamos el día de hoy. Yo le titulé a esta enseñanza: es por fe, no en tu fuerza. Es por fe, no en tu fuerza. Y bueno, vamos rápidamente a orar para que Dios nos esté ayudando a entender su palabra y que Él nos hable el día de hoy. Papá, te damos gracias. Permítenos poder entender tu palabra, poder hablar tu palabra, y que cada punto que vayamos a explicar, pues que seas tú, Dios, hablándonos, enseñándonos, que seas tú ministrándonos, y permite que cada cosa que veamos pueda ser algo que transforme nuestras vidas. Toma el tiempo, en el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Terminamos, el hermano Arturo terminó el capítulo 3 y nada más quiero tomar algunas cosas que él mencionó como para agarrar vuelo y ahorita avanzar. Terminamos viendo cómo Adán y Eva fueron expulsados del Edén porque habían desobedecido. Decidieron comer el fruto del cual Dios les había dicho que no comieran, y el haber comido de ese fruto, trajo consecuencias. Una de las consecuencias que vimos es que sus ojos fueron abiertos y se dieron cuenta que estaban desnudos y se avergonzaron. Y estuvo explicando nuestro hermano cómo ellos trataron de cubrir su desnudez con unas hojas de higuera, ¿verdad? Y que vimos que eran muy incómodas. Y nada más como referencia, una vez más, de lo que el hermano comentó, es cómo el hombre siempre ha tratado de ocultar su pecado a su manera. Y el hermano lo explicó correctamente, cómo era insuficiente. ¿Cómo te vas a cubrir con unas hojas de higuera? No era lo correcto, no era la mejor manera. Y nosotros en nuestra vida cristiana, o el hombre siempre ha tratado de ocultarse del pecado, ocultarse a su manera, con excusas, con diferentes maneras de pensar y decir. Pero ellos lo hicieron de esa manera y Dios tuvo que cambiar todo. ¿Qué hace Dios? Dios tiene que tomar un animal, tiene Dios que hacer un sacrificio, y tiene Dios que cubrir la desnudez de ellos a través de las pieles o la piel de este animal. Y Dios lo hace de esa manera, y lo explicó nuestro hermano, enseñándoles cómo tenía que haber derramamiento de sangre para el perdón de pecados. Tiene que ver, él habló de todo lo que era el sacrificio, cómo lo hizo y todo, pero era el derramamiento de sangre. Eso tenía que ver para el perdón de pecados, y ellos tuvieron que aprenderlo y tuvieron que seguir haciéndolo, porque el hombre practicaba ese sacrificio para el perdón de pecados de una manera normal o natural, porque Dios así los había pedido y había enseñado para lo que era el perdón de pecados. Pero fueron expulsados. Otra consecuencia que vimos, aparte que sus ojos fueron abiertos, es que también la tierra Dios la maldijo. ¿Sí? Nos enseñaron, lo vimos, nunca maldijo al hombre, pero maldijo a la tierra. Y a partir de ahí la tierra iba a producir cardos y espinos, y ya no iba a ser tan fácil el poder cosechar. Dios le dijo al hombre que ahora iba a comer con el sudor de su frente. Todo eso tiene que ver como consecuencia del pecado de Adán y de Eva. Ahora estamos en el capítulo 4 y ahora están Adán y Eva en una tierra diferente. Sí, porque en la que estaban al principio era la del Edén, todo estaba bien. Ahora no, ahora están ellos en una tierra nueva, podemos pensar de esta manera, y viviendo de una nueva manera, porque ahora había dolor de parto, ahora iba a haber sudor, iba a haber cardo, espinas. Habían cambiado la situación. Mira lo que dice el versículo 1.
conoció a Adán, a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Este capítulo 4 al capítulo 3 han pasado por lo menos 9 meses, ¿cierto? Porque llegaron ahí, dice que conoció a Adán a su mujer Eva. Y cuando habla de conocer, no habla de que mucho gusto, ¿verdad? ¿Cómo estás? Yo soy Adán, tú eres Eva. No, sino que habla de una intimidad sexual, ¿cierto? Y luego me dice, en la cual dio a luz a un hijo que se llama Caín. Y para que diera a luz un hijo, pasaban 9 meses. Entonces, aproximadamente han pasado 9 meses entre el capítulo 3 al capítulo 4. Y Eva llama a su hijo Caín. Y Caín significa adquirir o conseguir. Y lo puso de esta manera porque Eva dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Esto es importante considerarlo. ¿Por qué? Porque en Génesis capítulo 3 versículo 15, Génesis 3:15, donde igual nuestro hermano Arturo nos explicó la semana pasada, se le conoce a este pasaje como el protoevangelio. Es la primera mención del evangelio en la Biblia. Y dice así: y pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿A quién está diciendo esto? Dios. ¿A quién? A la serpiente. Y le dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Dios está prometiendo que de la mujer va a venir la simiente, que es Jesucristo, y que Él va a restaurar todas las cosas que habían sido pues dañadas. E incluso que Él es el que va a derrotar a Satanás. Tú le herirás en el calcañar, Él te va a herir en la cabeza. Y Eva entendió correctamente lo que Dios está diciendo. Y muchos piensan que cuando Eva tiene a Caín, ella piensa que es Caín el hombre que va a restaurar lo que Dios había prometido, la simiente que Dios había prometido. Eva no sabe que eso va a suceder muchos años después. Pero Eva piensa que es Caín, y por eso dice, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Y tiene Eva la esperanza que su hijo Caín es el que va a restaurar todo y va a arreglar todo y va a cambiar. Y bueno, tristemente, nosotros sabemos la historia, ¿verdad? Caín se va a convertir en un asesino. Y no va a ser lo que se espera. Y bueno, yo me ponía a pensar, ¿cuántas veces nosotros nos pasa lo mismo? ¿Cuántas veces nosotros pensamos que nuestros hijos ahora sí nos van a sacar de pobre, ¿verdad? Y uno dice, bueno, ya al final uno termina hasta como, ¿cómo se llama? Manteniendo a ellos, ya hasta con la que se casaron y todo. Pero bueno, esa es otra historia, no metamos ahí en profundidades. Versículo 2, ahí estamos en Génesis, dice, después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Simplemente como referencia, el segundo hijo que menciona aquí es Abel. Abel significa vanidad, respiro o vapor. Y bueno, algunos consideran que quizás ella tiene toda su esperanza en Caín, y cuando tiene a Abel, como que bueno, pues este es como que es vanidad, ¿verdad? Este ya es como que del montón, y tiene su esperanza puesta completamente en Caín. Y me dice dos cosas importantes. Caín era labrador de la tierra y Abel fue pastor de ovejas. Y esto me hace entender que ha pasado tiempo. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, no los creó como niños, los creó en una edad madura. Pero cuando nace Caín y Abel, ellos sí tuvieron una infancia. Desde un bebé nacieron y tuvieron todo un crecimiento. En el momento en que me dicen la profesión de cada uno, que uno es labrador y otro es pastor, bueno, consideramos que han pasado entre 18 a 20 años
en todo este proceso, 18 a 20 años, donde ellos ya son personas adultas y están teniendo una profesión, pues, ya que ellos a eso se dedican, ¿no? Entonces, podemos pensar también algo. En este tiempo, pasan de 18 a 20 años, 20 años vamos a poner como ejemplo, es muy seguro que Adán y Eva pudieron tener más hijos. ¿Cuál era el mandato de Dios? Llenar la tierra y sojuzgarla. Entonces, si pudiéramos pensar de que tenían un hijo cada 2 años, pues a lo mejor en 10 años tuvieron unos 10 hijos, ¿sí? Y bueno, y si eso era normal, pero si eran gemelos, o si eran mellizos, ¿qué? Trillizos o quintillizos, o no sé, ¿verdad? Bueno, no sabemos. O sea, a lo que vamos es que a veces leemos la Biblia y pensamos que nomás está Adán, Eva, Abel y Caín. Y no, empieza a pasar tiempo y empieza a haber gente y hay más mujeres y hay otras personas que también están teniendo familia, y lo que empieza a ver es un crecimiento en la tierra, empieza a poblarse cada vez más. Versículo 3. Y aconteció andando el tiempo, otra vez, pasó el tiempo, ¿cuánto no sabemos? Que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Este tema es muy importante. A mí me encanta hablar de este punto. Los que están en Navegantes saben que siempre les pongo a pensar en base a esta línea, pero la pregunta que surge es: ¿por qué Dios no aceptó la ofrenda de Caín y sí aceptó la de Abel? ¿Sí? Creo que lo que a mí me ha ayudado a entender es que para poder visualizar o entender mejor el pasaje, se puede cambiar la palabra ofrenda por sacrificio. Y esto me ayuda mucho más a entender el pasaje. Porque muy probablemente, bueno, probablemente no, así debía de ser. Adán tuvo que haberle contado a sus hijos cómo ellos estaban, cómo habían fallado a Dios y cómo Dios había hecho un sacrificio y que había que haber derramamiento de sangre para el perdón de pecados. Y el hombre tenía que hacer esto para que sus pecados fueran perdonados. Y era muy normal el pensar que Adán y Eva lo hacían, así como Abraham. ¿Se acuerda que Abraham hacía un sacrificio? Dios le pide que entregue a su hijo, hacía un sacrificio, y por consecuencia sus hijos habían aprendido de cómo tenía que hacerse ese sacrificio. Y importantísimo, que para el perdón de pecados era necesario el derramamiento de sangre. Aquí de repente hay muchas ideas. Algunos piensan que quizás Dios aceptó la ofrenda de Abel por la actitud del corazón, que porque Abel venía con una actitud mucho más contenta o alegre o agradecida que Caín. Pero bueno, la Biblia no me lo dice de esa manera. Otros piensan que porque, bueno, es que Caín, Abel trajo lo mejor y Caín no le trajo de lo mejor, y tampoco me habla la Biblia de esa manera. Y tengo que aprender algo, porque a mí me gusta este punto, porque esto tiene que ver, yo lo he aprendido, una aplicación tiene que ver con lo que es la salvación. Hay una línea bien delgada en cuanto a nuestra vida en Cristo, a entender que las cosas se hacen por gracia y no por obras. Hay dos paradigmas que el hombre tiene. Hay un paradigma que es el hacer para obtener. En otras palabras, a veces uno dice: ¿quiere azul celeste? Que le cueste. Es más, a veces, digamos, decían sus hijos: estudia para que seas alguien en la vida. Y no, es una mentira. Aunque no estudie o estudie, él ya es alguien. No tiene que estudiar para ser alguien. Entonces, esa es una línea. La otra línea es el entender, es recibir las cosas sin ganármelas como un regalo de parte de Dios. Pero bueno, este pasaje tiene que ver con la fe y tiene que ver con la salvación, que es por gracia y no por esfuerzo.
Y lo primero que tengo que aprender es que Abel actuó por fe. ¿Dónde es esto? Mira, vamos todos a Hebreos capítulo 11, por favor. Hebreos capítulo 11. 11:1. La mayoría sabemos que este capítulo me habla de héroes de la fe, ¿sí? Habla de todos los héroes de la fe, los hombres de fe, y empieza diciendo así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Otra vez, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Algo que yo tengo que aprender es que muchas veces, bueno, hay algunas palabras en la Biblia que aunque diga, sea la misma palabra, me quieren decir otras cosas. Una palabra que hemos utilizado hace tiempo es la palabra el mundo, ¿no? Como Dios creó al mundo y Dios amó al mundo, pero también me dice que no améis al mundo ni las cosas del mundo. Y puedo aprender que la palabra mundo se puede dividir a diferentes cosas, ¿no? El mundo que es enemigo de Dios es la sociedad. El mundo que creó es donde vivimos, y Dios amó al mundo, es a las personas. Es un ejemplo, ¿no? Bueno, en la fe es lo mismo. Cuando hablamos de fe, hay diferentes tipos de fe. Hay una fe que es la fe sencilla. Esa fe sencilla es la que nosotros tenemos cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador. No se ocupa tener mucha fe, no se ocupa tener poquita fe, simplemente es creer y poner mi confianza en. Eso es. Hay otra fe que es la que yo tengo que ir creciendo cada día en Dios, en mi conocimiento, y que Dios pide que podamos crecer, aumenta nuestra fe o ayuda en mi credulidad, y que yo pueda aprender cada día a depender de Dios. Pero hay otra fe que me habla de obediencia. Y Hebreos 11 me habla de este tipo de fe. Es una fe de obediencia. ¿Por qué? Porque cuando tú lees Hebreos 11 te vas a dar cuenta que se está haciendo referencia a cada persona que Dios lo mandó con un propósito específico y que ellos obedecieron. Y entonces se entiende más el sentido de la fe en ellos. ¿Por qué? Porque es Dios hablándoles. Y luego me dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Porque es creerle a Dios, es obedecerle a Dios, esperando que suceda lo que Él ha prometido. Espero haberme explicado, ¿sí? Entonces, eso es fe, la certeza que espera y la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1, Hebreos 11:4. Dice, por la fe Abel, del que estamos hablando en Génesis, ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Esto es importante, justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Entonces, yo aprendo algo. Fe en Dios aquí es igual a, fe más obediencia, creerle a Dios más obedecerle lo que Él me está diciendo, es igual a justicia. Otra vez, fe, creerle a Dios más obediencia, hacer lo que me está pidiendo, es igual a justicia. ¿Se acuerdan? Es más fácil, a lo mejor entenderlo de esta manera. Dice, y Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Porque fe más obediencia es igual a justicia. Entonces, lo que está diciendo en este momento es que Abel ofreció un sacrificio mejor que Caín, simplemente por la fe, por la obediencia. Es más, Romanos 10:17. Romanos 10:17 me dice, así la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces yo tengo que aprender algo. Para yo poder tener fe, tengo que oír la palabra de Dios. Tengo que obedecerla. Y si la obedezco, me va a llevar a estar justo delante de Dios. ¿Estamos bien hasta aquí? Fe, obediencia, igual a justicia. Regresando al sacrificio.
Dios les había dicho a Adán y a Eva cómo tenía que ser el sacrificio, la ofrenda para el perdón de pecados. ¿Cómo tenía que ser? ¿Cómo tenía que ser? ¿Cómo tenía que ser el sacrificio? De un animal, derramamiento de sangre. ¿Estamos bien con eso? Dios les había dicho a Adán y a Eva, le había mostrado. Cuando Adán y Eva pecan, Dios les dice cómo tiene que ser. Dios mata un animal, sacrifica un animal, les enseña, los viste a ellos, pero les enseña que la paga del pecado es muerte. Y que tiene que derramarse sangre para el perdón de pecados. Es un intercambio. Y entonces ellos lo han aprendido de esa manera. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo Abel? Pues Abel va y hace lo que Dios le había pedido. Agarra un animal gordo, dice ahí, lo sacrifica, hay derramamiento de sangre y Abel simplemente hace lo que se le pidió. Ni más ni menos. Simplemente creyó la palabra de Dios, fue obediente a lo que Dios ha pedido y como consecuencia tuvo justicia, perdón de pecados. ¿Estamos? Pero Caín no. Caín sabía lo mismo. Lo que tenía que hacer Caín era agarrar un animal, ya sea cambiarlo, comprarlo, obtenerlo, como sea. Pero Dios había pedido que era un animal y tenía que haberlo sacrificado como Dios había dicho y era normal. Pero lo que hace Caín es que él no hace lo que Dios pide, sino dice ahí, trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y acuérdense, él era su trabajo. Y yo aprendo algo. Él era labrador, él sembraba, él tenía su fruta. Es más, yo creo, ahí no viene, pero yo creo que quizás Caín agarró la mejor fruta y la cuidó y dijo, esta va a ser para Jehová. Y él se esforzó quizás mucho en darle lo mejor a Dios. No lo dice, pero yo creo de esta manera. Porque tenía que darle a Dios y él agarra y quizás fue su esfuerzo, fue su trabajo, fue el tiempo que le invirtió, las cosas se fueron dando y lo que él hace es que trae lo que ha trabajado. El esfuerzo de sus manos, el esfuerzo de su trabajo, el sudor de su frente, todo se lo trae a Dios y lo hace el sacrificio, lo quema. Y lo hace a su manera, lo hace como él cree, como él piensa. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que Dios dice, así no es. Pero es que te traje lo mejor de mí, pero así no es. Y es por eso que Dios no vio con agrado el sacrificio o la ofrenda que trajo Caín. Porque simplemente tenía que obedecer. Era traer un animal, degollarlo, hacer lo que tenía que hacer y ya. Pero él quiere hacerlo a su manera y entonces no puede alcanzar el perdón de pecados. Sí, hizo sacrificio. A lo mejor olía bien, a lo mejor, pero no logró el objetivo. ¿Cuál era? El salvar de sus pecados, el perdón de sus pecados. Y entonces yo puedo aprender algo de esta historia. Hay dos maneras en las cuales tú te puedes dirigir. O aprendes a recibir todo por gracia de parte de Dios, o tratas de ganártelo con tus fuerzas. Pero tengo que decirte algo. La salvación es por gracia, no por obras. Mira, dice Efesios 2, 8 y 9. Muchos lo saben de memoria, pero si no, sepas dónde está. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Dice así: porque por gracia, ¿qué es gracia? Gracia es un regalo inmerecido. Porque por un regalo inmerecido somos salvos por medio de ¿qué? De la fe. Y luego incluso me dice, y esta fe no es de vosotros, aún esto es un regalo de Dios. Versículo 9, no por obras para que nadie se gloríe. Y para mí esto es bien importante. ¿Por qué? Porque si yo pudiera alcanzar la salvación por mis obras,
yo tendría la oportunidad de decirle a Dios: gracias, no te necesito, yo lo puedo hacer solo. Pero por cuanto el hombre está limitado a ser salvo, entonces necesita que Dios traiga salvación. Y esto es por gracia. ¿Por qué? Porque por nada, escúchame bien, nada que tú y yo podamos hacer podrá ganar la salvación. Nada. Tu esfuerzo no podrá. La Biblia me dice que nuestras obras delante de Dios son como trapos de inmundicia. Hay gente que hemos escuchado que dice: híjole, si vieras qué buena persona es, un vez se va a ir derechita al cielo. Bueno, no, porque no es por obras, no es por lo que haces. Ahora, yo quiero, incluso esto es dentro de la iglesia, porque ahora quiero que ustedes a agarrarse de aquí, porque de repente podemos ser medios mañosos y decir: es que cualquier cosa que tú le añades al evangelio deja de ser evangelio. Si nosotros llegamos a decir: necesitas aceptar a Cristo y venir a la iglesia para ser salvo, tacha. ¿Sí me explico? Si yo te digo: necesitas aceptar a Cristo y dar una ofrenda, tacha. Necesitas venir a Cristo y trabajar en su obra para ser salvo, tacha. Necesitas venir a Cristo y hablar en lenguas, tacha. Necesitas venir a Cristo y bautizarte, tacha. Porque no está en lo que yo hago. La salvación es lo que Dios ha dado en mi vida. Entonces, no es que ahora vas a decir: bueno, no quiero ir a la iglesia, pues yo no voy a ir. No, esa no es la idea. La idea es que puedas entender que la salvación es gratuita y no es por obras. Yo lo veo de esta manera. Si la salvación fuera por obras, el día que despertemos o abramos nuestros ojos, más bien, no despertar, abramos nuestros ojos y estemos delante de la presencia de Dios, quizás nosotros diríamos: yes, lo logré. Es que yo sí me esforcé, yo sí trabajé, yo sí estaba en la iglesia, yo no faltaba, yo servía, yo daba, yes, me gané el estar aquí. Eso no es gracia. Y entonces voltaría a ver a los demás que no llegaron y decir: pues no le echaron ganas, pero yo sí le eché ganas. Y yo, yes, lo logré. ¿Dónde está mi recompensa, Señor? Porque yo sí lo gané. Eso es por obras. Pero cuando yo entiendo que es por gracia, entonces tengo que entender que cuando yo abra mis ojos y esté delante de la presencia de Dios, creo que voy a caer de rodillas y le voy a decir: gracias, Dios. Porque a pesar de que no había cambiado por completo, aunque a veces fallaba, a veces me equivocaba, a veces aún no hacía lo que tenía que hacer, por tu gracia y por tu misericordia estoy aquí. ¿Sí me explico? En una se ve un orgullo, yo me lo gané. En otra es gracia. Y creo que me pasaría toda la eternidad diciéndole a Dios: gracias y gracias y gracias, porque es por su amor y su misericordia. El sacrificio, la ofrenda que ofrece Caín y Abel me ayuda a entender esto. La salvación simplemente es fe, obediencia y ya. Si Dios a nosotros nos ha dicho que para ser salvos hay que pedir perdón por mis pecados y creer en Jesucristo como el Señor y mi Salvador, es suficiente. No hay que hacer nada más. Lo demás es algo que tengo que hacer en respuesta a, pero no para ser salvo. Y creo que mucha gente tratamos a veces de vivir como Caín, pensando que mi mayor esfuerzo en la iglesia me va a salvar, que mi mayor esfuerzo en dar dinero me va a salvar, que mi mayor esfuerzo de dejar a mi familia por estar con Dios me va a salvar. Y no es eso. No es tu esfuerzo. El hombre no puede entrar en ningún momento en la salvación. Y dice ahí, regresando a Génesis, que miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Otra vez, ¿por qué? Pues creyó. Fue obediente y se acabó. Entonces, esta primera parte tiene que ver con la salvación. Ojalá haya quedado claro. Segunda parte, ahora vamos a ver la reacción de Caín.
A partir de aquí, al terminar, veremos el caminar de Caín. Y es bien interesante. Y vamos a ver algunos puntos. Creo que fueron 8 o 9 puntos que yo marqué. Espero irme rápido para ir avanzando. Pero vamos a ver la reacción. Primer punto. Vamos a ver puntos de la caída de Caín. Creo que son 8 o 9, no me acuerdo. Puntos de la caída de Caín. La primera. Caín no obedeció la voz de Dios. Ese es el primer punto. Y a lo mejor en algunos de ellos te vas a identificar tú. Que ahora estás cometiendo ese error o a lo mejor conoces a alguien que está cayendo en este punto. Porque el no obedecer la voz de Dios, escúchame bien, es pensó Caín que lo podía hacer mejor a su manera. Y cuando yo veía esto, ¿cuántas veces como cristianos pensamos que yo tengo una mejor manera de ser cristiano? A veces la Biblia me dice, no hagas esto, no hagas lo otro, no te comportes así. No, yo tengo otra manera de ser lo mejor. Y tengo que tener cuidado, porque el primer error que tuvo Caín es no escuchar o no obedecer la voz de Dios. Ese fue su problema. Dios había dado una orden y él hizo lo que él quiso. Y muchas veces somos así. No sé, de repente como jóvenes, la Biblia me dice que no te debes de unir con yugo desigual. De repente lo quieres hacer a tu manera. Y cuidado, porque puedes empezar a tener la misma actitud que tuvo Caín. Dejó de obedecer a Dios porque empezó a decir, yo creo que es mejor como yo pienso. Dejó de tener una comunión con Dios. Dejó de hacer lo que tenía que hacer por hacer su voluntad. No, a la mía. ¿Cómo dice Dios? No. Hay una mejor manera. Ahora, esta actitud es muy normal. ¿Cuántas veces como hijos, a lo mejor ya lo hemos dicho, o no lo han dicho nuestros hijos? Cuando a veces les decimos, no hagas esto. Me acuerdo que a mí mis papás me decían, no hagas esto. Y le decíamos, estamos en otros tiempos, ahora es diferente. Y lo quiero hacer a mi manera. Cuidado, porque la misma actitud que tenía Caín. Versículo 5. Al final dice, pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Cuando dice ahí que se ensañó en gran manera, significa se encolerizó fuertemente. En otras palabras, se puso furioso, se enojó demasiado. Cuando Dios no aceptó su ofrenda, Caín se enoja fuertemente. Y luego dice ahí, decayó su semblante, y en nuestro idioma es, se agüitó. ¿Sí? O se deprimió. Decayó su semblante, así como, ¿qué pasó? Nada. Y empezó él a molestarse. Entonces, la segunda cosa que yo veo en Caín es que se enoja con Dios. La primera es no obedeció la voz. La segunda es se enojó con Dios. Muchas veces nosotros tomamos esta actitud porque las cosas no salen a como queremos. Y otra vez, porque el hombre trata de hacer las cosas a su manera. Mis planes, mis sueños, mis proyectos, mis ideales. Yo quiero llegar a tener esto, quiero llegar a hacer lo otro. Y a veces Dios te ha estado hablando de una u otra manera en la palabra, y llega un momento donde dejas de escuchar y dices, no, Dios, así no es. Y lo intentas y te molestas. ¿Por qué? Porque por más que tú te llegues a esforzar, incluso a veces para Dios, ¿qué más quiere Dios? Si voy a la iglesia, si me paro a orar en las noches o en las madrugadas, si ayudo, si ofrendo, si estoy ahí, ¿por qué Dios no me da lo que yo quiero? Bueno, te digo algo, porque no se trata a tu manera, se trata de lo que Dios quiere hacer contigo. Y entonces nos enojamos con Dios. No, yo creo que ya no voy a seguir. No, esto no es para mí. Porque queremos hacer las cosas a nuestra manera. La tercera cosa que hizo Caín, ahí donde estamos viendo, es cayó en depresión. Creo que Caín está pensando, Dios debería aceptar mi sacrificio y darme el perdón.
Creo que Caín está diciendo, le estoy dando lo mejor que tengo, la mejor cosecha que he tenido, se la estoy entregando a él. Dios debería sanarme, Dios debería ayudarme, Dios debería darme lo que quiero, Dios debería de proveerme. En este caso es, Dios debería perdonarme. ¿Qué más quiere que haga? Ahora, yo no sé cuántas veces hemos pensado de esa manera. Lo hago todo por Dios y no veo su mano. ¿Y saben qué es lo que pasa cuando hay este tipo de depresión? Cuando vivimos este tipo de depresión, empieza a levantarse nuestro orgullo, porque pensamos que nosotros merecemos algo. No es que por lo que hice yo merezco que Dios me perdone. No es que por lo que hice y merezco que me agradezcan por lo que estoy haciendo en la iglesia. No es que estoy haciendo lo mejor para mí, estoy dando de más, estoy dando mi esfuerzo y no me lo reconocen. Y es el problema, empieza a haber una depresión en este sentido. Hay una depresión porque las cosas no salen como él quiere. Quizás él pensó, dijo, voy a darle esto y quizás Dios me va a reconocer delante de todos y me va a exaltar. No, nada. Bueno, importante, Dios no está desechando en ningún momento a Caín. En ningún momento lo está desechando. Es más, le dice lo que tiene que hacer. Mira el versículo 6. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Entonces vuelvo a decir, Dios no aceptó la ofrenda, pero en ningún momento ha desechado a Caín. Solamente le está diciendo, esa ofrenda no está bien hecha, así no es. Y todavía le pregunta, ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué te has enojado? ¿Y por qué te agüitas? Y yo creo que no le está reclamando nada, simplemente le está diciendo, de una manera amorosa, ¿qué tienes? Versículo 7. Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Vamos a leer este mismo versículo, son 2 versículos en la NBI. Perdón, yo se lo voy a leer, ustedes nada más escuchen. Dice así: entonces el Señor le dijo, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieres lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha, como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Lo que está haciendo Dios es llevando a Caín a que reconozca su error. Lo hiciste mal, así no es. No te enojes, no te agüites. Si lo haces bien, serás enaltecido. Pero si no lo haces bien, bueno, el pecado está ahí. Y lo que quizás está simplemente Dios haciendo es que él pudiera reconocer su error y se arrepienta. Pero no, él está medio agüitado, está enojado. Y entonces tengo que aprender también algo. En mi caminar en Dios, en Cristo, va a haber momentos donde yo pueda sentirme agüitado, enojado. Y hay un versículo nada más que quiero tomar como referencia para que los enojones cambiemos, ¿verdad? Efesios 4, 31 y 32. Efesios 4, 31 y 32 dice: quítese de vosotros toda amargura. Levante la mano todos los amargados. Quítese de toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, cuando alguien está enojado y entra en una depresión, su vida cada vez
va más hacia abajo. Llega a un punto donde viene una amargura. Ahora, hago un punto importante. No estamos hablando de alguna depresión que puede ser de manera clínica. Hay veces que hay otras consecuencias donde hay una depresión. Bueno, no estamos hablando de ese tipo de depresiones. Estamos hablando de aquella depresión cuando alguien quiere hacer a veces las cosas para con Dios y no salen, o en su vida, y Dios está tratando en su vida. Y lo que haces es enojarte en vez de salir adelante. Pero bueno, Dios le está dando a Caín una oportunidad que se arrepienta y no lo hace. Versículo 8. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Bueno, esto pasó después. ¿Cuánto? No lo sabemos. Pero ha estado pasando el tiempo. Y pues te puedes imaginar la vida de Caín. O sea, Dios no aceptó su ofrenda. Él se va y empieza a pensar y a maquinar. Y yo puedo ver algo de no escuchar la voz de Dios, del enojo, de la depresión, de lo que está viviendo. Empieza a haber una raíz de amargura en su corazón. Y el punto número 4 es: Caín se dejó que su amargura lo dominara. El problema es que cuando tú estás decaído, deprimido, y empiezas a pensar, es que mira lo que me hicieron, yo no me merezco esto, a mí Dios no me ayuda, mira lo que me está pasando, ¿por qué me enfermo? ¿Por qué no veo la mano de Dios? Puede empezar a haber una raíz de amargura en tu vida. Y no solamente ahí, el problema es que empiezas a ver a tu lado. Y te digo algo, en la iglesia hay gente amargada. De veras, tristemente, con raíz de amargura, que se la pasa criticando, murmurando, chismeando, que no puede ver incluso que Dios bendiga a alguien porque empieza a tener envidia y coraje. Eso hay dentro de la iglesia. Y ni se asuste, porque hay cosas peores también hay, ¿verdad? Es algo que Dios dijo que lo peor del mundo Él lo escogió. Entonces no se asusten. El problema es que Caín se dejó dominar por esa amargura. ¿Y qué es lo que hace? Número 5, Caín mata a su hermano. Y pudiéramos nosotros decir, qué malo es Caín. Pero yo no sé cuántos de nosotros, si pudiéramos, ya hubiéramos acabado con quién sabe cuántos hermanos de las iglesias o de la iglesia. Hermanos desaparecidos, porque no, es que el hermano se lo echó, ¿verdad? ¿Y por qué? ¿Nomás porque no le saludó? ¿Nomás porque le ganó su silla? ¿Nomás porque no lo invitó a cantar o a predicar, o porque le volteó la cara? Olvídese, ¿no? Porque le quitó el novio, le quitó la novia, no sé, ¿verdad? O sea, llega un momento donde la maldad va creciendo. Te das cuenta, es una cadenita hacia abajo. Dejas de escuchar la voz de Dios, te haces las cosas a tu manera. Hay coraje, orgullo, amargura. Y llegas a un momento donde empiezas a maquinar. Incluso, ¿qué dices? ¿Sabes qué? Voy a hacer esto para que le duela. Quizás no llegas, gracias a Dios, al punto de matar a alguien, pero si nuestra mente ya los hubiéramos acabado. No sé, cuántos de ustedes ya me hubieran a mí matado, ¿no? El pastor, no, se lo echaron en la iglesia, ¿verdad? O otros pastores. Porque la maldad del hombre es caer sobre eso. El problema es que la concupiscencia de uno te lleva a hacer lo malo. Mira lo que dice Santiago 1, 14 y 15. Santiago 1, 14 dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y concupiscencia es deseo desmedido de hacer lo malo. Concupiscencia, deseo desmedido de hacer lo malo. Entonces me dice que cuando cada uno de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Versículo 15. Entonces la concupiscencia, ese deseo, después que ha concebido, da a la luz el pecado. O sea, primero lo piensas, primero lo sientes.
¿Qué dijo Jesús? Que aquel que voltea a ver a una mujer y la codicia en su corazón, ¿qué pasó? Ya pecó. Porque todo se maquina en el pensamiento. Si hay coraje en ti, hay amargura en ti, empieza a toda operar en la mente. Y entonces me dice que da luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Entonces, cuidado. Esta caída puede llevar a tener grandes consecuencias. Regresemos a Génesis 4:9. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y esto es interesante verlo, porque Dios no está regañando a Caín. Ahora, Dios sabe lo que ha pasado, así como supo con Adán y Eva, sabe lo que ha pasado con Abel. Y está tratando de ¿qué? Cuando le está preguntando Dios a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? ¿Qué es lo que está tratando de hacer Dios? Pues que se arrepienta, que confiese su pecado, que pueda decir: Señor, me enojé y lo maté, acabé con él, con su vida. Pero no, él en vez de decir eso, pareciera que no le importa nada. Incluso le dice a Dios: pues yo no sé, ¿a poco yo soy el que lo cuida? Y pareciera que está culpando a Dios, porque si alguien estaba al cuidado de su pueblo, ¿quién es? Pues Dios. Entonces él está tratando de quitarse la culpa. Y el problema es, el punto número 6 es cuando ya no produce en ti o en él nada la voz de Dios. Otra vez, cuando ya no produce en él, en Caín, nada la voz de Dios. Se había olvidado de escuchar su voz y obedecerla, que cuando Dios le habla, la idea era que se arrepintiera y no lo hizo. Ahora, no te sorprendas mucho. ¿Cuántas veces tú estás viviendo en pecado o en cosas que a Dios no le agrada, y Dios te ha hablado directamente aquí o en tu casa o en la Biblia? Dios habla a través de la palabra, y Dios te habla y de repente pareciera que estás endurecido. Estás viviendo a lo mejor en adulterio y Dios te habla del adulterio y tú no soy el único que lo hace. O estás viviendo en fornicación y Dios te está hablando y no pasa nada. O estás viviendo en idolatría o en cualquier otro problema y Dios te habla y te ha estado hablando, y quizás la manera de responder es igual, y decimos: Dios, pues todos lo hacen, no soy perfecto. Y yo quiero vivir a mi manera, dame mi tiempo, dame mi espacio. Yo quiero vivir de esta manera, pienso que es lo mejor. Y creo que es ahí el problema, cuando la palabra de Dios no produce nada en ti, y entra por un oído y sale por el otro, o incluso a veces ni entra. Y de esta manera está viviendo Caín. Versículo 10. Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra. Aquí sí maldice a Caín, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labrare la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Una vez más, yo veo que aunque Dios está disciplinando a Caín, Dios está buscando que Caín reaccione. Y pudo haber dicho: no, Señor, perdóname, me arrepiento, dame una oportunidad. Y yo creo que Dios, que es rico en misericordia, Él lo hubiera perdonado. Y Dios le está diciendo: tu pecado tiene consecuencia. Lo primero que le dice: maldito serás tú de la tierra. Y esto es interesante, porque si había algo que yo creo que Caín se jactaba, era de lo que quizás él producía. Por eso le llevó a Dios de lo que producía la tierra. Y Dios le está diciendo: bueno, lo que ahora te jactabas, yo te lo voy a quitar.
Ya no serás un agricultor, ahora serás un errante y serás extranjero. Ya no te va a dar la fuerza igual. Versículo 13. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí que me echas hoy de la tierra. Interesante. Y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Y entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Punto número 7. Caín está en rebeldía y ya no quiere saber nada de Dios. No quiere saber nada de él. Porque pareciera que le dice Caín a Dios: creo que es mucho castigo por nada. O sea, cuando dice grande es mi castigo para ser soportado, o sea, ¿sabes qué? Como que es ni que fuera para tanto. Es lo que le está diciendo. Y le dice: tú me echas de la tierra, pero yo me voy a esconder de tu presencia. En otras palabras, como cuando de repente se enoja un hijo y dices: pues no me vas a volver a ver. Y pareciera que ahora Caín se pone frente a frente con Dios a ver quién es más fuerte. Como cuando de repente nos enojamos con Dios y decimos: pues no me ayudaste, Dios, no voy a volver a ir a la iglesia. Y pareciera que Dios dijera: ay, no, no te creas, ven. ¿Qué quiere, bebé? A veces así somos, a veces el hombre. ¿Es mucho castigo? Bueno, no me vas a volver a ver. Y yo veo a Caín desafiando a Dios. Incluso él dice: el que me ve me va a matar. Interesante, porque Dios le pone una señal para que no lo mataran, ¿sí? Y entonces cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Y entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Ahora, ¿qué está haciendo Dios aquí? Pues mostrando su misericordia aún con Caín, ¿no? O sea, lo más lógico es: Caín, pues ojo por ojo, diente por diente. A ver, muchachos, acaba de matar a Abel, ¿quién lo mata? Órale, 100 pesos al que lo mate, ¿verdad? Algo así podría ser. Pero entonces Dios sigue mostrando su misericordia con Caín y le pone una señal. ¿Qué señal? Pues no sabemos y no podemos especular, ¿sí? Pero lo que sí podemos saber es que lo está guardando aún Dios. Y qué impresionante, porque aún cuando ha pecado, aunque no quiere saber nada de Dios, aunque no le obedece, aunque está en pecado, Dios sigue mostrando su misericordia para con este asesino. Interesante. Punto número 8. Caín piensa que todo esto es injusto. Muchas veces nos pasa así. Porque quizás Caín pudo haber pensado: te di lo mejor de mí y me pagas de esta manera. No es justo lo que estás haciendo conmigo. Y quizás la frase más fácil de nosotros es: pero ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? Yo no he hecho nada malo. ¿Qué estoy pagando? Dime en qué fallé. Bueno, el único problema es que no le obedeció. ¿Te das cuenta cómo el pecado y la desobediencia lo ha llevado a Caín cada vez peor? Simplemente Dios le dijo: haz bien el sacrificio. Y pudo haber dicho: permíteme, Señor, aquí está, perfecto, Caín, sigue adelante. Pero no, ahora está siendo un errante extranjero, enojándose con Dios. Versículo 16. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente del Edén. Nod significa errante. Caín sale de la presencia de Dios y está viviendo errante, sin rumbo. Y creo que eso es importante, porque cualquiera que deja a Dios empieza a vivir una vida sin propósito. Te digo a ti algo: nunca he encontrado una razón por la cual alejarme de Dios.
No hay ni una razón. Es tan bueno que no hay una razón por la cual alejarme de Dios. Pero si tú te llegas a alejar, ten la seguridad que tu vida está arruinada. Verso 17. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Igual, Caín tuvo relación con su mujer, tuvo un hijo, se llamó Enoc y edificó una ciudad y le puso el nombre de su hijo. Caín, en vez de edificar una ciudad a Dios, ahora la dedica a su hijo. Y es como decir a Caín: bueno, ahora voy a levantar mi propio reino. Ahora voy a hacer mi propia idea, mi propia vida, mi propia filosofía. Yo voy a hacer mi propio sueño, mi propio propósito, no sé. Y entonces empieza el hombre a pasar en primer lugar en el lugar de Dios. ¿Cierto? En vez de estar Dios arriba, Caín no. Caín ahora en su ciudad quita a Dios de ahí y pone al hombre como prioridad y lo más importante. Verso 18. Y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec, y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Bueno, aquí es el primer caso de poligamia en la historia de la Biblia, o de todo. Porque Dios había dicho que dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirán a su mujer y serán una sola carne. Pero aquí el hombre empieza a hacer las cosas a su manera. Y este hombre tiene 2 mujeres. ¿Sí? Interesante, porque hoy vivimos de esa manera, ¿no? Hoy es muy común que el hombre tenga más de una mujer. Ahora, escuché esto y me llamó mucha atención, porque normalmente pensamos de alguien que está teniendo 2 mujeres al mismo tiempo. Y hay una infidelidad, pero puede ser alguien que tuvo una mujer, se divorcia, tiene otra, se divorcia, tiene otra, se divorcia, tiene otra, y es lo mismo. Esto está fuera del propósito de Dios. En el propósito de Dios, escucha bien, iglesia, en el lenguaje de Dios no existe la palabra divorcio. Y hoy la queremos a veces meter a la iglesia. Versículo 20. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitaban en tiendas y crían ganados. Aquí está el primer ganadero, ¿verdad? Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocaban arpas y flautas, el primer músico. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal Caín fue Naama. Y aquí vemos el primer herrero. Si te das cuenta, en esta ciudad de Caín, como que empieza a resaltar las profesiones. Vemos un ganadero, un músico, un herrero. Pareciera que aquí está lo más importante, la vida del hombre, en vez de lo que Dios está haciendo. ¿Qué más? A Dios no se menciona para nada. De Dios no se está hablando nada. Versículo 23. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz. Mujeres de Lamec, escuchar mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Voy a leer lo mismo en la NBI, creo que es NBI. Dice: Lamec dijo a sus mujeres Ada y Sila, escuchen bien, mujeres de Lamec, escuchen mis palabras. Maté a un hombre por haberme herido y a un muchacho por golpearme. Si Caín será vengado 7 veces, 77 veces será vengado Lamec. Entonces aprendo algo. Esta ciudad es fundada por un hombre asesino y ahora su ciudad se ha convertido en violencia. Y aprendo algo. Lo que tú le enseñes, de manera en que tú vivas para con Dios, será la manera en que tus hijos vivirán para con Dios. Si tú no vives en el temor de Dios, no esperes que tus hijos vivan en el temor de Dios. Yo veo a un hombre, un asesino,
que ha fundado una ciudad y que ha puesto al hombre en primer lugar. Y ahora hay un hombre que ha matado igual, porque lo hirieron, pues sí, pero lo mataron. A uno que lo golpeó, también puede ser defensa propia, pero al final fue porque alguien lo mató. Verso 25. Y conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Importante, Set no es el tercer hijo de Adán. Estuvimos hablando que pudo tener muchos hijos. ¿Cómo puedo saber esto? En Génesis 5:3 dice así: y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen y llamó su nombre Set. Entonces, otra vez, pudieron haber tenido más hijos, había más gente, pero bueno, me está hablando de un hijo que se llamó Set. Dice, y a Set también le nació un hijo y llamó a su nombre Enós. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. La palabra, el nombre de Enós significa mortal. Me habla de alguien que pues es nada de que gloriarse. Interesante, porque de aquí no me dice cuáles son sus profesiones. Lo que sí me dice es que a partir de este momento el hombre empezó a invocar el nombre de Dios. En otra versión, la última frase dice que entonces los hombres comenzaron a llamarse del nombre de Dios, o sea, como los hijos de Dios. Entonces, yo quiero que puedas ver la diferencia. Cuando un hombre vive en pecado y deja de escuchar la voz de Dios y a obedecer a Dios, toda su vida viene en caída, en decadencia, hasta que está arruinado. Interesante, ¿no? Diferente como Abel. Abel es un tipo de Cristo. Con eso voy a terminar. Abel hizo un sacrificio acepto delante de Dios. Y Jesús también. Jesucristo hizo un sacrificio que fue aceptado por Dios. Abel era un pastor y Jesús me dice que es el buen pastor. Abel lo asesinaron siendo inocente y a Jesús también lo asesinaron siendo inocente. Injustamente lo hicieron. La sangre de Jesús es mayor que la de Abel. Según Hebreos 12:24 dice, y Jesús el mediador del nuevo pacto y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Entonces yo puedo ver dos tipos de personas. Abel, un hombre que actuó por fe, y Caín, uno que lo hizo en sus fuerzas. ¿De qué manera quieres vivir hoy? ¿En fe o en tus fuerzas? Ahora, es bien fácil decir, no, hermano, por fe, yo soy por fe. Pero puede ser que tengas fe, pero puede ser que estés viviendo todos los días en tus fuerzas, tratando de agradar a Dios en tus fuerzas, y eso es imposible.